Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pedimos a nuestro Señor, ¿verdad?, que envíe su Espíritu a nosotros. Que esta mañana, queridos hermanos, podamos recibir de parte del Señor una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que nos proyecte hacia la verdad, que se nos proyecte, queridos hermanos, a las decisiones de Dios. Qué importante es tomar buenas decisiones en Cristo. Qué importante es entender el camino de la salvación. Qué importante, queridos hermanos, es vivir bajo los mandamientos, vivir bajo la guía, vivir, queridos hermanos, realmente sumergido en los propósitos de nuestro Dios. Qué tremendo entonces, hermanos, que en veces nuestra vida merece, queridos hermanos, una reflexión. Realmente nosotros debemos de reflexionar en nuestro caminar, en nuestra vida. Realmente cuando se desconocen las Escrituras, entender cuál es la voluntad, los propósitos de Dios todos los días. ¿Qué es lo que Dios realmente demanda de nosotros para ser salvos? Que yo le doy gracias a Dios, hermano, que hay gente, en veces le voy a decir algo, en veces uno entra en un desánimo, en veces creer de que las predicaciones cada día, queridos hermanos, nos van censurando. Hay mensajes, predicaciones que nos censuran. Cuando tocamos, queridos hermanos, en veces cosas del gobierno, todas las cosas que pasan, me han estado censurando videos. Dice que es una mentira. Y la censuran, en muchos lugares lo censuran. En veces nos damos cuenta de que en veces la gente no quiere compartir. En veces no se besa. Pero cuando en veces alguien dice, te mandan mensajes diciéndote, pastor, gracias por la palabra, esa palabra era para mí. Vemos de que pues que estamos bendiciendo a gente. Mientras haya uno en el cual nosotros estemos bendiciendo, ayudando, va a ser una satisfacción para nosotros. Le damos las gracias en veces por sus comentarios, que en realidad nos animan, queridos hermanos, a seguir siempre adelante. Aquí estaremos mientras el Señor nos diga, o aquí estaremos mientras Dios nos permite estar aquí. Pero siempre entendiendo, hermano, de que este camino realmente es una lucha. Realmente este camino, queridos hermanos, es enfrentarse a que la gente te odie, te aborrezca, la gente refute. Pero realmente es un mandato de Dios predicar el Evangelio. Es un mandato de Dios, queridos hermanos, ayudar a nuestros hermanos a que vuelvan a casa. Es un mandato de Dios ayudar a nuestros hermanos que entiendan de que todavía en nuestro Padre Celestial hay la oportunidad de volverse a Cristo. Hay la oportunidad, queridos hermanos, de hacer las cosas bien. Hay la oportunidad, queridos hermanos, de que Dios en su misericordia nos vuelva a instalar, nos vuelva a poner en nosotros propósitos realmente de Dios. Pero estamos realmente en un tiempo de una excesiva confianza. Por eso nosotros no debemos de dormirnos. ¿Quiénes son la gente que se duerme? ¿Quién es el creyente que se duerme? ¿Cuál es la iglesia dormida? La iglesia dormida es aquellas que confían plenamente en lo que han creído. Una iglesia dormida es un creyente dormido es aquellos que confían en que Cristo es su salvación, sin mover un dedo en su vida. Sin mover, queridos hermanos, realmente preocuparse realmente por agradar al Padre todos los días. El diablo hace que mucha gente se duerma. Dormido no es... La palabra dormir significa estar muerto espiritualmente.
Dormido significa alguien que confía, que en su fe, de que creen que lo espiritual aparece solamente por creer en Dios. Que lo espiritual aparece simplemente, queridos hermanos, porque va a una iglesia, sin realmente tener un encuentro con Jesucristo. Lo espiritual refleja, hermano, tener un encuentro con Cristo. Eso es lo espiritual. Lo espiritual es tener un encuentro con Cristo. Es importante. Eso es ser espiritual, un encuentro con Cristo. Te lo puede ver en la vida de Pablo. Él andaba en la carne cuando andaba persiguiendo cristianos, pero cuando se le apareció Cristo, su mentalidad, su forma de ver al Cristo fue completamente diferente. Ahí Cristo se le apareció con una verdadera voz y le dice en vez Saúl, ¿verdad? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Ahí empezó su verdadera vida espiritual de Pablo, cuando tuvo un encuentro con Cristo. No antes. Cuando la gente no ha tenido un encuentro con Cristo, o se le ha aparecido Cristo en su vida, no saben qué es salvación. Pablo no entendía qué era salvación. Se dedicaba a matar cristianos. Se paraba en los caminos a esperar a quien buscaba a Dios, hermano, para matarlos. Era un perseguidor de la iglesia. Pablo mismo confiesa que su religión, que le está metido en el judaísmo, había hecho, queridos hermanos, que había cometido esos errores de perseguir a cristianos, de matar a gente. Doctrinalmente los estaban matando. Pero hasta que no, el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, queridos hermanos, realmente es aquel que tiene un encuentro con Cristo, es aquel que es realmente espiritual. Lo espiritual empieza al tener un encuentro con Cristo, no por asistir a una iglesia, no por recibir o por haber hecho una declaración de fe. Ese no es cristianismo, eso es religión, sin un cambio de vida, sin una transformación de mente, sin un amor pasional, un deleite en las Escrituras, un deleite en su presencia. Una delicia, queridos hermanos, sabiendo que tiene una responsabilidad delante de Dios. No es cristiano, o sea, no es espiritual, es carnal. Los carnales no entienden, queridos hermanos, los misterios. Los carnales no entienden, queridos hermanos, los propósitos de Dios. Los carnales no pueden ver lo que Cristo está haciendo en este tiempo. Los carnales no pueden ver, queridos hermanos, lo que el Señor está haciendo. Son salvos, queridos hermanos, por actos de fe, porque Dios así lo... Pero no son santos. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser santo. Los cristianos santos tienen otro papel, otra función en este camino. Por eso el Señor a quien le está predicando hoy, queridos hermanos, es a su iglesia santa. Aquellos que se van a ir en el arrebatamiento. Aquellos que Dios los va a sacar antes de la gran tribulación. Por eso la iglesia madura no va a ir, queridos hermanos, la iglesia esposa, no la iglesia congregacional. Hay una iglesia que no vive entre cuatro paredes. Considera que Dios no está entre cuatro paredes. Esta iglesia de los santos, sabe que su templo no es una denominación. Su templo no es una religión. Su templo no es una estructura. Sabe que su templo, que ellos son el templo de Dios. Ellos saben que son el templo del Espíritu Santo, donde habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, donde habita la palabra, donde la reverencia y el temor se manifiesta en su vida, donde la gloria de Dios desciende. Por eso la palabra gloria significa temor, donde el temor habita, donde, queridos hermanos, donde viven apartados para el Señor, donde su propósito, queridos hermanos, es tener encuentro con Cristo. Esa es la iglesia madura, esa es la iglesia santa. Aquellos que saben que no encuentran a Jesús, que Jesús no es una religión. Ellos saben que Jesús, queridos hermanos, Él está haciendo un trabajo.
Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde hay que entender bien claro que Cristo no mandó a ser cristiano, no nos mandó a ser cristiano, no nos mandó a ser creyentes, no nos mandó, queridos hermanos, a ser denominacionales, nos mandó, queridos hermanos, a ser santo. La verdadera salvación está en la santidad. A quien le está hablando Dios en este tiempo son a los santos. Por eso el mensaje del último tiempo es el mensaje de la santidad. ¿Por qué es el mensaje de la santidad? Porque va dirigida a los santos. El mensaje de la santidad, hermano, es aquella que va dirigida a los santos. Eso es importante entenderlo. Va dirigida, queridos hermanos, a los santos. Aquellos a quienes el Señor guarda. Por eso el Señor lo dijo claramente que en el tiempo final, el mensaje del tiempo final en Apocalipsis habla claramente, queridos hermanos, sobre que el propósito de Dios, queridos, en Apocalipsis 22, versículo 10, dice: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Viene a recompensar. Y a recompensar, queridos hermanos, no significa darle regalos, darle premios. Viene a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Viene a separar lo que es carne y lo que es santo. Por eso es importante entender que dice que el que sea injusto, toda quiere seguir practicando la injusticia. Dice que la ira de Dios se revela sobre toda injusticia. Hay enojo. Dice el injusto, hermano, el injusto es aquel que vive violando las leyes de Dios, el que pone leyes injustas, el que pone leyes a su favor, el que acomoda la palabra a su forma de vida, al que solamente es creyente y dice que el evangelio está a su favor, que Dios está a su favor, que el Cristo está a su favor, que todo está a su favor, sin realmente vivir una vida en obediencia. Creen que todo, hermano, todo gira a favor de ellos, pero no es así. Por eso claramente dice la Escritura: muchas gracias, María. Dios te bendiga, Angélica. Dios te bendiga. Saludos. Dios les guarde. Dice la bendita palabra, ¿verdad? Ya casi da igual que el pecador siga pecando. Ya da igual que el manchado se manche aún más, que el bueno se haga mejor y el consagrado a Dios entregue aún más su vida. Mire que al santo le dice: entrega más tu vida. Al que está procurando agradar a Dios le dice: mira, entrega más tu vida, entrégate más, entrégate más, entrégate más. Ese es el mensaje. Eso es lo que el Espíritu está hablando en este tiempo. La versión al día dice: deja que el malo siga haciendo la maldad y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia, el que es santo siga santificándose. Aquí vemos 4 definiciones completamente diferentes que vamos a encontrar en este tiempo final. El que comete injusticia, el que vive su vida manchándose, el que es justo y el que es santo. 4 características de un hombre, de creyentes, queridos hermanos, en el cual a unos hay que ayudarlos, al santo hay que ayudarlo, al justo hay que dejarlo, como también al pecador, como también, queridos hermanos, el que vive violando las leyes de Dios, el que quiere vivir su vida como quiere. Déjalo. Dice aquí, ¿verdad? Que siga. Hoy tratar de apartar a alguien es un delito. Si quieren seguir su vida, dice el Señor, dice, pues déjalos. ¿Quieren vivir su vida en desorden? Déjalos. Déjenlos, que vivan su vida como quieran,
que vivan su cristianismo como quieran. ¿Quieren vivir apartados? ¿Quieren vivir alejados de Dios? Adelante. ¿Quieren congregarse de vez en cuando? Adelante. Sigan así. Pero eso no significa que son salvos. Eso no significa que son santos. Deja que el malo siga haciendo lo malo y que tenga la mente sucia. Siga haciendo cosas sucias. El que tenga la mente sucia, siga haciendo las cosas sucias. Y al que hace el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Jesús dijo esto. ¿Cuál es el punto principal? El punto principal es que el que haya entregado su vida a Cristo, realmente la sigue entregando más. El que haya hecho la confesión de fe, el que haya recibido a Jesucristo como su Salvador, su principal función, queridos hermanos, no es ser cristiano. Su principal función es ser santo. Es ser santo. Su principal función, queridos hermanos, es que cada día se entregue más y más a Jesús. Y entregado más no es que cada día, hermano, esté todos los días en la iglesia. La santidad no depende, queridos hermanos, de que alguien esté en una iglesia, sino que vaya limpiándose de lo que a Dios no le agrada. Realmente en eso consiste la santidad. En la obediencia, de hecho, la palabra obediencia y santidad es exactamente lo mismo. Porque hace lo correcto, y lo correcto lo limpia, lo correcto lo hace, queridos, cada día hacer lo que Dios manda. Por eso yo siempre lo diré, hermano, si algo lo que yo veo y en el cual Dios lucha y en el cual está escrito, es el gran problema del cristiano y en el cual, número uno, en el cual, cuando dice la Escritura en Oseas que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, hay dos tipos de creyentes en el cuales, queridos hermanos, no aprenderán. Uno, aquel que no tiene maestro quien lo enseñe. Y segundo, aquel que tiene maestro que lo enseñe, pero no quiere aprender. No quisieron aprender. Hay gente que no quiere aprender. Tenemos el mejor maestro que es Jesucristo. El mejor maestro que hoy en día se llama Espíritu Santo. Y nadie quiere aprender de Él. Porque seguramente lo que va a enseñar es agradar al Padre, es santidad, es obediencia, es temor, es consagración. Y eso no quiere la gente. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuántos tienen hambre por la palabra? ¿Cuántos tienen sed por una satisfacción realmente en el Espíritu? Son muy contados. Que la Biblia no es un libro, no es un alimento. Que la oración, cualquier palabra es oración. Un día vamos a predicar, queridos hermanos, los 7 niveles. Hay 7 niveles. Mientras uno empieza a orar en la carne, tiene que terminar en el Espíritu. Pero hay 7 pasos en el cual el hombre termina, para que termine orando en el Espíritu. Hablar no es ser espiritual, ni tan siquiera es lo que Dios escucha. Tiene sus formas. Porque hasta que el Espíritu vaya interpretando, vaya intercediendo, hasta que la carne deje de hablar, hasta que sea el Espíritu hablando. La carne tiene que dejar de hablar hasta que el Espíritu hable en nuestras oraciones, porque Él es el que intercede por nosotros. Pero dice claramente, hermano, que deja que el malo, de cristianos, queridos hermanos, que siguen haciendo lo malo, su maldad hacia las demás, y no hay quien los pare. Como decíamos ayer, hay quienes a la Biblia le llaman, mala la Biblia, es mala la palabra.
pero lo que ellos hacen es bueno. Pueden hacer maldad, pueden cometer injusticia, pueden hablar, pueden hacer lo que quieran. Y eso sí, hay que aplaudirlos. Están bien. Pero Dios dijo, déjenlos. Déjenlos. El que no quiera cambiar, que no cambie. El que no quiera seguir realmente, seguir entregando su vida al Señor, dice, déjenlos. Déjenlos. Por eso va a haber, hermano, que en veces dirán, ¿dónde está el pastor? Que no se preocupa porque él no me llama. ¿Dónde está el pastor que no me anima, no me dice, verá? Hermano, acá dice que hay que dejarlos. ¿Por qué no me llama? No, hermano, porque usted ya sabe. Usted sabe que tiene que venir a las cosas de Dios. Usted sabe que tiene que buscar a Cristo. Yo no tengo por qué llamarle a usted. Yo no tengo por qué estar llamando a los hermanos. Está llamándolos si van a venir o no a la iglesia, si van a servir o no. No tenemos por qué. No tenemos por qué estar forzando a la gente a que busque al Señor. Hay iglesias donde les dan despensa, les dan dinero, les dan de todo con tal de que vayan a la iglesia. Les dan comida, les dan de todo. No, queridos hermanos, el evangelio no funciona así. El evangelio funciona por amor, voluntariamente, porque es una satisfacción estar con Cristo y con su pueblo. Una cosa es estar perdido y otra cosa es estar descarriados. Los perdidos son aquellos que no conocen a Jesucristo como su Salvador, pero un descarriado es aquel que se va, aquel que se aleja de Dios, aquel que abandona de vez en cuando, se aparece a la iglesia. Ese está descarriado, es una oveja descarriada. Ya saben el camino. Ya saben el camino. Y dice la Escritura, déjenlos. Déjenlos. Déjenlos que hagan su vida lo que quieren. Si quieren vivir lejos y apartados, que quieren seguir haciendo su voluntad, déjenlos. Pero dice, pero al santificado, al que se está santificando, dice, a este hay que decirle que Cristo viene pronto y su galardón para recompensarlo, según sea su obra. Al que se santifica, dice, el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más. Hay que dejarlo, toma la libertad para que te entregues más tu vida. Ten la libertad para, meterte en las cosas de Dios. Por eso Cristo no nos mandó, queridos hermanos, ser cristianos, nos mandó a ser santos. Ese es el camino de la salvación. ¿Por qué razón? Porque en 1 de Juan 2, versículo 6, el Señor mismo dijo, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debe de andar como Él anduvo. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos de mucha excesiva confianza sobre la salvación. Hay demasiada confianza en sí mismo por su salvación, porque para muchos la salvación no se pierde. Aunque Cristo dice, hermano, los tipos de características. Dice que para muchos la salvación no se pierde. En parte es cierto y en parte es mentira. Porque hay advertencias, queridos hermanos, hay serias advertencias para aquel que rechace su palabra. En Juan lo dice 3. Y esta es la condenación del mundo, que amaron más las tinieblas que la luz. Porque ellos no quisieron venir para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quisieron dejar el pecado del mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? El pecado del mundo es que no quieren nada con Cristo. No es lo que hacían. El pecado del mundo, aquel pecado que no quiere venir a Cristo, es porque, queridos hermanos, porque ellos rechazan a Jesucristo como su Salvador. Ellos no quieren nada con el Señor, ellos no quieren nada con Cristo, ellos no quieren nada con la santidad, ellos no quieren nada con el Espíritu Santo. Ellos no quieren, rechazan la salvación, porque quieren seguir con su vida. Quieren seguir tomando, quieren seguir insultando, quieren seguir haciendo con su vida lo que se les dé su gana. En Gálatas, queridos hermanos, en Gálatas 5:19 habla sobre las obras de la carne, pero eso no es lo que hace pecado al hombre. Lo que realmente hace pecador al hombre, hermano, ¿qué es el pecado? El pecado es la ausencia de Dios. Ese es el pecado, la ausencia de Dios. La ausencia de su presencia, porque donde está Cristo, hermano, el hombre empieza a sufrir una transformación de limpieza,
una transformación en su vida. Por eso claramente las Escrituras nos enseñan que cuando Cristo aparece, dice en el libro de Primera de Juan 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para muchos la salvación no se pierde, aunque rechacen a Jesús como su Salvador, aunque cometan blasfemia contra el Espíritu Santo, aunque amen la mentira, aunque, queridos hermanos, aunque parten del oído de la verdad. Usted, eso es lo que está escuchando. Dice la Escritura que apartarán el oído de la verdad. Dice la Escritura que amarán la mentira para que no sean salvos. Tesalonicenses. Dicen en los evangelios que habrá una blasfemia en el cual no tendrán perdón ni aquí ni en la vida venidera. Dice la Escritura, hermano, que los cobardes, los incrédulos, los asesinos, los que aborrecen a Dios, los que aborrecen a los hombres, al que aborrece a su prójimo, los cobardes, los incrédulos, hermanos, los idólatras, los fornicarios, serán lanzados al lago de fuego. Los hechiceros, los que confían en su propia justicia, los que no quisieron ser justificados por la sangre de Cristo, los que no quisieron pedirle perdón al Señor por sus pecados. El pecado es no tener a Cristo. El pecado es rechazar la santidad. El pecado es, hermano, rechazar su propia justicia. No quisieron ser justificados. A la gente le molesta cómo Dios quiere salvarlos. Le molesta. Aquellos que confiaron en su propia justicia, creen en su propia religión, creen en su propia denominación, creen en su pastor, creen en su apóstol, creen, queridos hermanos, en su pastora, y piensan que eso los va a salvar. No, eso no los va a salvar. Como decíamos al principio, lo que realmente los va a salvar, ellos, los salvos, saben que Cristo no está en cuatro paredes, saben que Cristo está en sus corazones porque están haciendo la voluntad del Señor. Hay gente que, mira esto que acabo de mencionar, rechazaron la palabra, blasfemaron, amaron la mentira, apartaron el oído de la verdad, fueron cobardes, fueron incrédulos, fueron asesinos, fueron una generación de incrédulos, una generación de infieles, una generación adúltera, una generación que se involucra con el mundo, idolatraron el mundo, hermano. Una generación de hechiceros, una generación, queridos hermanos, que no quisieron ser lavados con la sangre de Cristo. No quisieron limpiarse de toda inmundicia. No quisieron limpiarse de todo aquello que contaminaba su vida. Están excesivamente confiados que el ser cristiano está por encima de la santidad, que está por encima de la limpieza, que está por encima de los mandamientos, que está por encima de las exigencias de Dios para ser salvos. Por eso dije que el que es santo, dice, santifíquese, échale ganas, que el que se está limpiando, que le eche ganas, porque Cristo viene a recompensarlos, como a los demás también. El limpiarse trae recompensa. Por eso este mensaje va dirigido a los santos. Este mensaje va dirigido a los salvos por su santidad. Por eso dice que, queridos hermanos, que el Señor mismo dice, ¿verdad? El que dice que permanece de Él, deben de andar como Él anduvo. La versión hispanoamericana dice, pues quien se aprecia vivir unido a Él debe de comportarse como se comportó Jesucristo. La versión Kadosh, una persona que declara que está continuamente en unión con Él, debe de conducir su vida en la forma que Él lo hizo. La versión viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Si un hombre que dice que es cristiano, que dice que él es evangélico, que él pertenece a una iglesia, y dice que es un verdadero discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, debe de andar como Él anduvo. ¿Por qué dice una mente sucia? Porque a lo malo le llaman bueno, porque ellos dicen que lo puro no es puro, es impuro. Que lo santo no es santo, sino es profano. Tienen una mente corrompida.
Estos son aquellos que aprobaron no tener en cuenta a Dios en sus vidas. Su mente está sucia. Una mente sucia no es aquel que piensa en perversidades. Una mente sucia es aquel que no toma en cuenta a Dios. Una mente sucia es aquella que a Dios no lo incluye en sus planes. Una mente sucia, usted lo va a encontrar ahí. Dice que la mente la tiene, están reprobados en su mente. Hay injusticia, hay avaricia, hay sin misericordia, sin piedad. Empieza a decir, son 18 características en las cuales vemos una mente sucia. Los cuales dice, queridos hermanos, que ellos merecen muerte, porque dice que ellos aplauden, ellos apoyan a otro tipo de gente con esa mentalidad. Le gusta estar con la gente desordenada, le gusta estar con la gente que blasfema, que se burla de Dios. Qué tremendo, hermano. Que halaguen a la gente. Que halaguen, queridos hermanos, a los hombres más que a Cristo. Halagan más, queridos hermanos, a un hombre, a una mujer, a su patrón, a su patrona, el dinero, el negocio, las amistades, el mundo. Halagan a su abuelita, a su abuelito, a todo el mundo lo halagan, sabiendo que esa abuelita, ese abuelito, hermano, ese pariente, queridos hermanos, habla terriblemente de Dios. Bienaventurados aquellos que no se sentaron en las mesas de los burladores. Por eso el diablo se ríe de Dios. Y si algo que Dios realmente, queridos hermanos, si algo, la blasfemia significa burla. La palabra blasfemia significa reírse. La palabra blasfemia significa, queridos hermanos, una sonrisa sarcástica. Significa, queridos hermanos, creer que tiene la razón. Y si algo Dios no va a permitir, y en la que lo va a llegar hasta aquí, se llama que se rían de Él. Que se rían de Él. Ayer decíamos algo, que los príncipes de Moab se estaban riendo de Dios, estaban burlándose, estaban realmente alegres, que un hijo de Dios, que un fiel siervo de Dios, una fiel de Dios, lo desobedeció. Se estaban burlando de Él, y eso le enojó mucho a nuestro Dios, que se burlen en su propia cara. Yo no tolero, hermano, por eso las malas amistades. Ya voy a tener que predicar, queridos hermanos, sobre las siete mesas. Donde está prohibido, queridos hermanos, juntarse con gente que se burla de Dios. Hay gente que se sienta en la mesa de los demonios a comerse la vida de las personas. Una persona, un cristiano que se esté comiendo la vida de otras personas, se andan cuchicheando, nada más se reúnen, hermanos, para hablar mal. Se sentaron en la mesa de los demonios. Y por eso el Señor le dijo, ustedes cuando participan de la Santa Cena, ustedes le dice, ustedes están participando de la Santa Cena, pues están comiendo a otros. Cuando dice, ustedes comen en su casa, está lo que estaba diciendo, ustedes están comiendo la vida de otros en sus casas, en nuestra casa. Y todavía vienen a participar de la Santa Cena. Dice, juicio van a comer, juicio, consecuencia van a comer, porque se están comiendo a otros en sus casas. En lugar de comerse a Cristo para vida eterna, se están comiendo a otros para muerte. Y dice, no los alabo, dice en Corintios 9:11, no los alabo porque ustedes, así se manifiestan los que son aprobados y los que no son aprobados. Así se manifiesta la división, dice, entre ustedes. Los que se andan comiendo en la casa y luego quieren participar, juicio van a comer. No, hermanos, eso es terrible. Por eso tienen una mente sucia, siempre se andan comiendo, hablando, interpretando mal de la vida de los demás. Nada de eso quedará sin castigo. Pues el que aprecia dice que debe de comportarse el que dice que este es cristiano, el que dice que vive, que es salvo, debe de comportarse como Jesús se comportó. Deben de vivir como Cristo vivió. Están confiadamente en que son cristianos. El ser cristiano no salva a nadie. El que confesó a Jesús como su Salvador no salva a nadie. Le voy a decir, ¿por qué? Porque no todo el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, es hijo de Dios, es salvo.
Es por eso que el verdadero día de la salvación, para mí, hermano, el verdadero día de la salvación no es el día que fue bautizado, no el día que confesó a Jesucristo como su Salvador. El verdadero día de la salvación, como dice aquí en Apocalipsis, será ante su trono. Ese será el verdadero día de la salvación. Aquí creemos que somos salvos, pero ahí veremos si somos salvos o no. El día en que estemos ante el trono de Cristo, ahí seremos juzgados nuestro caminar, si realmente caminamos con Cristo o solamente fue creencia, fue una religión o fue una denominación o simplemente porque creí en Dios. Ahí será el verdadero día de la salvación. Va a ser cuando estemos ante el tribunal de Cristo, donde estemos, hermanos, dispuestos a ser juzgados. La salvación aquí creemos que somos salvos, pero ante el trono de Dios veremos si somos salvos. La salvación no termina aquí. La salvación va a ser definitiva ante el trono de Dios. Por eso, hermano, que veremos que ese día va a echar abajo toda denominación. Ahí no importa de qué denominación estuviste, no importa con qué apóstol famoso estuviste, qué pastor tan ungido estuviste, no importa en qué iglesia tan especial, tan bonita estuviste, no importa. Ahí no habrá católico, evangelios, hermanos, ahí no habrá mormones, musulmanes, no habrá nada de religión. Simplemente habrá cómo caminó el cristiano en esta tierra. Simplemente contará o realmente, hermano, lo que realmente va a valer ahí es si te pareciste o no a Jesucristo. Eso es lo que realmente va a tener como función principal, en lo que se va a juzgar, es que si caminaron como Cristo, fueron igual a Cristo. Por eso Dios no mandó a ser cristiano. No mandó que nuestra vida la encerremos en 4 paredes, sino que la encerremos en nuestra vida, viviendo como templo del Espíritu Santo. Para muchos confían, queridos hermanos, que el que confiar en Dios, en ser cristiano, realmente los va a salvar. Para muchos la palabra es mala. Por eso no contará, delante de Dios no contará nada, simplemente el caminar, el semejante a Cristo. Cristo, cuando venga, vendrá a juzgar a los hombres. Vendrá a juzgar, queridos hermanos, las buenas obras y buenas malas. No importará en qué lugar fuiste. No importa cuánto danzaste, no importa cuántos años tuviste, no importa cuánto serviste, no importa lo que hiciste para el Señor. Lo que realmente es, lo que va a valer es cómo caminaste, que tanto te pareciste a Él. Si tus acciones se pueden comparar con las de Él. Si tu comportamiento se puede comparar con el de Él, si tienes una vida semejante a Él. Eso es lo que realmente, por eso la salvación es una transformación a imagen y a semejanza del Hijo de Dios. No importa qué tantas iglesias visites, no importa en qué tal iglesia que vayas, lo que va a valer es la semejanza a Jesucristo. Por eso Mateo 25, versículo 31 dice que cuando el Hijo del Hombre dijo, venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y apartarán de él a los unos como a los que aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces les dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre, a los que volvieron ovejas. Las ovejas, la palabra oveja significa el que camina hacia adelante, el que va hacia adelante. Eso significa oveja. El que sigue a su pastor. Eso significa oveja. El que sigue los pasos de su pastor. El que sigue el ejemplo de Jesús. El que sigue el caminar de Jesús. Eso significa la palabra oveja. Usted lo investiga, hermano, eso significa la palabra oveja. El que imita a Jesús, el que sigue su ejemplo, su testimonio, el que busca parecerse a Él. Eso significa oveja. Las que escuchan la voz de su pastor y el pastor las conoce a ellas. Pero
Esto se va a acabar. Cuando Cristo venga, queridos hermanos, aquí vemos que Cristo viene a juzgar. Aquí viene a recompensar. Esa va a ser las recompensas de algunos. Para algunos la recompensa va a ser el reino de Dios. Para otros su recompensa va a ser el lago de fuego. Aquel que confía en una denominación, que confía en una iglesia, confía en su apóstol, confía en sí mismo, su salvación. Un día se dará cuenta que no era así. Cristo vendrá como juez. No viene a perdonar pecados como lo hizo cuando vino a este mundo. Cristo no viene a perdonar pecados. Cristo viene a juzgar y a darle a cada uno lo que se merece. Por eso en Hebreos 9:28 dice: así Cristo, ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, apareció por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. No tendrá ninguna relación. Cristo no viene a perdonar. No importa cuánto clamen perdón, no en cuanto clamen misericordia. Ya no habrá perdón, sino habrá juicio. Y muchos van a ser hallados culpables. Maldecirán a Dios, maldecirán, queridos hermanos, a sus pastores. Mucha iglesia va a maldecir a sus pastores. ¿Por qué los van a maldecir? Porque nunca les dijeron, nunca les enseñaron la importancia de la santidad. No saben, queridos hermanos, que el mensaje del tiempo final de la iglesia, porque acordemos que va a haber 3 tiempos finales: el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles y el tiempo de Israel. Pero el tiempo de la iglesia, queridos hermanos, es en el arrebatamiento. El tiempo, queridos hermanos, de los gentiles va a ser en la ira. Pero el tiempo, queridos hermanos, de Israel, en la gran tribulación, muchos van a ir a lavar sus vestiduras, a santificarse, queridos hermanos, en medio de la gran tribulación. No importa cuánto pidan perdón, por eso el tiempo de la gracia, y entrará en un tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia, que Dios perdonará a quien quiera y no a quien se lo pida. Mucha gente clamará misericordia, perdón de sus pecados, y no podrá ya. Como en el caso de, queridos hermanos, de aquel rico que ya estaba en el Seol, que estaba en el Hades, estaba en el infierno, queridos hermanos. Él pedía una oportunidad. Pedía perdón por sus pecados y ya no se le fue dado. Lo más tremendo que él vio cuando Lázaro resucitó. Él vio cuando Lázaro fue sacado de ahí y resucitó. Cuando llamaron a Lázaro, él estaba ahí, él estaba abajo. No importa cuánto el hombre clame perdón. No importa, hermano, cuánto el hombre pida misericordia. Cuando Cristo venga, ya no viene a perdonar, viene a enjuiciar. Cuando mi Señor venga por su iglesia, solo viene por aquellos que caminaron y esperaron y anduvieron como Él anduvo. Amando, queridos hermanos, ellos amaron mucho. Ellos amaron mucho, queridos hermanos. Ellos amaron mucho la limpieza. Amaron mucho la transformación. Llegaron a amarlo más a Él que todas las cosas. Que la religión, que el mundo, que sus amistades, que la denominación. Ellos no confiaron en su propia justicia. Ellos confiaron, queridos hermanos, en la verdadera salvación, que es la santidad. Por eso mi Señor Jesús oraba siempre por ellos. Están bajo la protección aquellos, queridos hermanos, están bajo el poder de Dios aquellos que realmente deciden vivir una vida apartada para Cristo. Aquellos que se apartaron del mal. Aquellos que se apartaron de la injusticia. Aquellos que creen que son personas buenas, que hacen cosas buenas. Un santo es aquel que no merece, queridos hermanos, su misericordia. Un santo es aquel que sabe que es un pecador. Él sabe que comete errores y fallas en su vida, pero que su propósito es limpiarse cada día. Que su propósito es ir reparando lo
lo que está haciendo mal. Ese es el santo. El santo no es aquel que no peca. El santo es aquel que reconoce su pecado, porque se limpia. Mi Señor Jesús en el libro de Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mi Señor Jesús oraba por sus discípulos, aquellos que dice que caminaban con Él en el mundo, los que estaban con Él en el mundo. Aquellos dice, para que también ellos sean santificados. Ellos conocieron a Jesús. Ellos tuvieron un encuentro real con Jesús. Por eso vuelvo a repetir, la vida espiritual no empieza en una iglesia. La vida espiritual no confiesa en confesar a Jesucristo como su Salvador. La vida espiritual empieza desde que un creyente nace de nuevo, desde un creyente tiene un encuentro con Jesucristo. Le cambia toda la visión, empieza a entender lo espiritual. La vida espiritual no parece por pertenecer a una iglesia, ni por cantar, ni danzar, ni correr, ni lo que quieran, ni por hacer muchas actividades son espirituales. Eso lo dice Pablo al decir sobre el alimento. Al decir, queridos hermanos, que ni porque coman más o coman menos, agradan más, agradan menos. No importa cuántas actividades hagan en la iglesia, no importa cuánto se la pasen predicando todos los días, no importa cuánto, queridos hermanos, estén metiendo gente, no importa cuántos predicadores llevan, no importa cuántas actividades llevan, no importa todo lo que haga, no importa. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual, queridos hermanos, es una vida transformada. Y eso no empieza desde una iglesia. Empieza desde la vida personal, en el corazón. Porque los santos saben, queridos hermanos, que lo que los hace espiritual realmente es tener un encuentro con Jesucristo. Es su limpieza, su propósito realmente empieza en su vida. Yo creo firmemente que el evangelio no empieza en una iglesia. No empieza en un culto. Empieza en su vida íntima. Empieza en su casa. Que la gente que tenga altar en su casa, desde ahí empieza realmente. Y esto lo puede usted encontrar, hermano, en Deuteronomio 6. Cuando le dicen a Moisés, te entrego los mandamientos, estatutos y decretos y leyes, y las aprenderás tú a temerme y las enseñarás a tus hijos. Dice, y empieza uno, estando en tu casa. Ahora al acostarte, ahora al levantarte y por el camino. 4 cosas. Pero no dice estando en la iglesia. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Cristo? Timoteo. Lo que representa entonces que el evangelio empieza de en casa. El que no provee para los suyos ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Mira, hermano, el que no enciende una luz en su casa, no es para esconderse, sino que es una luz. Todo enfócase a la casa, serás salvo tú y toda tu casa. El evangelio empieza en casa, el evangelio empieza en la intimidad, en una vida personal, en una relación con Dios. No empieza en una iglesia. La iglesia es lo último. No es lo primero. Por eso, queridos hermanos, dice que mi Señor va a estar separando. Cristo va a estar separando a los cabritos, a los que fueron hacia adelante, a los que se santificaron. Aquellos, queridos hermanos, que caminaron como Jesús caminó. ¿Cómo caminó Jesús? Caminó Jesús, queridos hermanos, separados del mundo, separados de las amistades, separados del dinero, separados, hermanos, de la idolatría. Por eso cuando vemos que Cristo no se apareció en la iglesia, es importante que ellos no conocieron a Jesús. Mucha gente no conoce a Jesús porque vive en una religión entre 4 paredes, entre una estructura grande. Eso no están caminando con Jesús. Pero los santos saben que Jesús no está entre 4 paredes. Jesús sabe que dice que la Escritura que Cristo apareció. Cristo apareció, lo que dice en Juan 3, lo que acabamos de decir. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿En dónde apareció el Hijo de Dios?
El Hijo de Dios apareció en el corazón de los hombres para quitar toda obra maligna, toda obra del diablo. Cristo en los santos, a los que quieren seguir limpiándose, a los que quieren caminar con Jesús, se les aparece en el corazón. No en una iglesia, se les aparece en el corazón. Cristo, por eso cuando uno dice Cristo mora en mi corazón, Cristo está en mi corazón, Cristo está en mi vida, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es porque ese creyente vive limpiándose, vive apartándose para el Señor, porque está sacando de su vida todo lo que al Padre le desagrada. ¿Por qué? Porque estos se entendieron, estos conocieron a Jesús en la tierra. Estos tuvieron un encuentro con Jesús en la tierra. Ellos saben que ser cristiano no es lo salva, sino que ser santo sí. La vida de Cristo no está hermano, no es estar contradiciendo al Padre. Cristo es la verdad. La verdad es parecerse a Él. La verdad es amar la actitud de Jesús. La verdad es amar la palabra. La verdad es amar el privilegio. La verdad es amar, predicar para que las almas se salven. La verdad es dar frutos. La verdad es amar de todo corazón al Padre, ponerlo en primer lugar. Amar al prójimo. La verdad no es hacer daño. La verdad tener es una vida en el Espíritu. La verdad es ser usado. La verdad es la vida del Hijo de Dios en nosotros. Esa es la verdad, hermanos. La verdad es una vida en el Espíritu, una vida entregada. Esa es la verdad. Pero Cristo, hermano, no se la pasó contradiciendo al Padre. Cristo no se la pasó, hermano, orando de vez en cuando, acordándose de la palabra de vez en cuando, tirando su privilegio. Cristo no se la pasó de su vida de chismoso, de murmurador, ni con los malos amigos. Cristo no se la pasó, hermano, en una vida desordenada. Cristo no se la pasó, hermano, violando las leyes. Cristo, hermano, no se la pasó dejando de servir, dejando de ayudar a otros. Cristo no se la pasó de desobediente. Él no se la pasó fuera del temor de Dios. Él se la vivió clamando por las almas, obedeciendo a sus padres, a sus pastores. Pero hoy el evangelio está así. Muchos creyentes confían. Miren, hoy el creyente, la maldad está terriblemente dentro de la iglesia de Cristo, dentro del corazón de los hombres, y todavía confían en esa salvación. Hoy pueden hacer lo que quieran. Hoy pueden dividir. Hoy pueden destruir la vida de otros. Hoy pueden, queridos hermanos, vivir un falso evangelio. Hoy pueden meter al mundo. Hoy pueden celebrar todo lo que quieran. Hermano, ¿cómo justificará que es un mandato de Dios? La Semana Santa, ¿acaso la Semana Santa santifica por una semana a las personas? Qué terrible, hermano. Imagínese a Jesucristo celebrando la Semana Santa. Imagínese. Hoy conocieron, queridos hermanos, a un falso Cristo, una falsa religión. La falsa religión es una falsa imagen de Cristo. ¿Sabe por qué es una falsa imagen de Cristo? Porque no tiene rostro. No tiene rostro. Esa falsa religión no solamente no tiene rostro, sino tampoco tiene pies. No pueden ver su caminar, no pueden ver su testimonio, no pueden ver su ejemplo. No tiene pies ese Cristo. No tiene rostro ese Cristo. Tiene una falsa luz disfrazada de una imagen, como aquellos que pintan el Sagrado Corazón de Jesús, hermano, todo un modelo, todo un rostro, por dicen por allá. Pero esa no es la imagen de Jesús, es una imagen inventada. Ese falso cristianismo tiene una falsa voz, tiene un falso trono, tiene un falso sometimiento. El verdadero Cristo tiene pie, tiene manos, tiene boca, tiene ojos, tiene todo. El verdadero Cristo, hermano, tiene rostro. Por eso podemos mirar su gloria. Por eso podemos mirar el rostro de Dios, porque el rostro de Dios es Cristo. La imagen de Dios es Cristo. La presencia de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Cristo, la voz.
falsa religión, la falsa denominación no hace que el hombre resplandezca la luz de Cristo. Por eso dice que el Dios de este siglo, que es la religión, no hace que ellos puedan mirar el rostro, no hacen que puedan mirar los pies de Cristo. Por eso dice que tienen oculto el evangelio, se lo tienen oculto a la gente, hermano, para que no se salven. Y la única manera de salvarse no es decirle, oye, no es que confieses a Jesucristo como a su Salvador, sino que camines como Jesús caminó en esta tierra. ¿Cómo caminó Cristo? Siendo santo. Se apartó para el Padre. Vivió una vida consagrada con el Padre. Hoy la gente no quiere predicar el evangelio. Hoy no se apiadan de las almas de la salvación. Hoy no quieren, hermano, que se vayan en el arrebatamiento. Ese falso Cristo se hará pasar imitará una voz, pero no verán su rostro. Están llenos de actividades. Mi Señor mandó a cuidar a los santos, a proteger a los santos. Sino aquel que os llamó, 1 Pedro 1:15, os llamó es santo. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir, las cuales te recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Lo que está diciendo, hermano, que aquellos entendieron que su salvación no fue por creer en Dios. Su salvación no es que Dios al menos por hecho una declaración de fe. Su salvación dice que fue por haber sido perdonados por la sangre de Cristo. Su salvación fue hecha por ser reconciliados por la sangre de Cristo. Porque su salvación, queridos hermanos, dependió del sacrificio de Jesús en la cruz. Tanto así que el que sabe, hermano, que nosotros buscamos a Dios y cambiamos a Dios, no porque nos tratan bien en una iglesia, no porque hay mucha actividad en una iglesia, no porque son buenas personas en una iglesia, sino amamos mucho a Dios, porque perdonó nuestros muchos pecados. Son salvos aquellos que reconocen sus pecados para seguir a Cristo. Es la condición realmente que Dios demanda, que reconozcamos nuestros pecados para seguir a Cristo, para ser salvos, y no por creer que somos cristianos. Sabiendo que fuiste rescatados de la vana manera de vivir. Él manda que el santo santifíquese más, porque pronto está a recibir su recompensa. Y los demás dice, deja que con su vida que hagan lo que quieran. ¿En quién le pone Dios atención hoy en este tiempo? A los santos. No a todos, sino a los santos. Aquellos que van limpiando su vida, aquellos que echan mano de la sangre de Cristo para limpiar su vida. Aquellos que entienden que la salvación es por estar limpios, es por estar apartados para Él, estar consagrados para Él. ¿Saben por qué? Porque ellos caminan con Jesús, ellos ven el rostro de Jesús, ellos han tenido un encuentro con Jesús. Saben la importancia de estar limpio delante de Él. Saben la importancia de reconciliarse delante de Él. Saben la importancia, por eso dice que ellos, la oveja, ella aquella que lo primero que ve la oveja es su voz, es su imagen. Ellos me conocen, dice, conocen el rostro, conocen sus pisadas, siguen sus pasos, siguen su vida. Por quien ora nuestro Señor Jesucristo dice, son por los santos. Señor, guárdalos. Porque ellos viven un camino, están caminando, santificándose cada día, se están santificando cada día. Dejen, dice, ayuden al que se está santificando, métanlo más, porque pronto vendrá a darle su recompensa. Pero aquellos que desean vivir lejos, apartados, dicen, déjenlos. Que quieren, queridos hermanos, quieren
quieren vivir su vida en desorden, déjalos. Déjalos. Así quieren vivir, déjalos. Aquí quieren vivir una vida, hermanos, sin vivir alejados. Créanme que esa no es la salvación. No confíen, queridos hermanos, en que van a una iglesia. No confíen de que un día confesaron a Jesús como su Salvador. Esa no es la salvación. Por eso un día mi Señor Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque ellos confiaron en su propia justicia. Ellos confiaron, queridos hermanos, confiaron en llevar, perdieron su meta en este caminar. Muchos creen que ya son salvos. Muchos creen que ya son salvos. Perdieron el camino al cielo. Pero no saben mucha gente que van caminos al infierno. Perdieron el camino, queridos hermanos, cada minuto. Muchos se dirigen al infierno porque confían en su religión, confían en su denominación. Muchos ya están caminando hacia el infierno por confiar en un falso cristianismo, en un cristianismo donde no vieron el rostro de Jesús, en un cristianismo donde no vieron los pies de Jesús. Les pusieron una falsa imagen de un Jesús que nos salva. Les hicieron creer de que su salvación no se pierde. Podían hacer todo lo que quisieran, causar división. Por eso, hermanos, los santos son aquellos que entendieron que viven en reverencia, viven en temor a Dios. Aquellos que no se burlaron, aquellos que no se ríen, y aquellos que están realmente haciendo el propósito de Dios, hermanos. Aquellos que, hermanos, que la maldad los hace burlarse realmente del mensaje de la salvación. Por eso el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque no guardaron su palabra, no obedecieron su palabra, no quisieron andar como Jesús anduvo. Fueron hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque ellos lo malo lo veían bueno, la palabra era mala para ellos. Un día nuestro juez, Cristo, vendrá a juzgar a los hombres porque rechazaron la invitación del Padre a caminar con Jesús. El Señor les dirá: no los conozco, no los entiendo. Sobre eso Él caminó también sobre la tierra. Él anduvo en la tierra, fue como uno de nosotros, pero no semejante a nosotros. Y los hombres no podrán tener una excusa por qué no se limpiaron. Los hombres no podrán tener una excusa por qué no caminaron como Él, no se parecieron como Él. No habrá excusa de esto, hermano. No habrá excusa. Porque el Señor los va a juzgar. Porque ellos en su vida diaria ignoraron su palabra. Ignoraron, hermano, hicieron su propia justicia. Y un día Cristo les va a tirar esa religión, les va a tirar todo eso que aprendieron, se los va a tirar en su cara. Será considerado una basura su religión, su denominación, su apóstol, su nombre, todo pastor, van a ser tirados a la basura. Sus años van a ser tirados a la basura. Todo se les va a venir abajo, porque fueron cosas inventadas para su salvación. Jesús no inventa nada. Jesús, hermano, fue claro al decir que la salvación de este tiempo tiene que ver con caminar como Jesús, parecernos a Jesús, tener la conducta de Jesús, comportarnos como Jesús. Pero su basura, hermano, de todo es danza, de todo es canto, de todo entretenimiento, de predicaciones aquí, y cada día el cristiano no se parece a Jesús. No tiene una vida con el Espíritu Santo. ¿De qué le va a servir? Muchos pastores están engañando a la gente. Nada más quieren llenarlos, pero no quieren apartarlos para el Señor.
inventaron cultos, inventaron entretenimiento. Pero Jesús un día los va a rechazar. Al decirle a ustedes, apartaos de mí, ustedes que no guardaron mi palabra, ustedes que no obedecieron, ustedes que no se parecen a Jesús, aquellos que buscaron su propia justicia, ustedes que no amaron la palabra, ustedes que no obedecieron a la palabra, son hacedores de maldad. Jesús los va a juzgar por eso, porque buscaron su propia justicia, su forma de religión, su forma de salvarse. La salvación no está en una religión, la salvación está en parecerse a Jesús. Ahí está la salvación. Esa es la salvación, hermano. La salvación está en parecerse a Jesús. Cristo viene por ellos. Cristo los va a salvar a ellos. Cristo protege a ellos. Sus ojos están sobre ellos, porque ellos conocen su rostro. Porque ellos conocen su rostro, su voz, su señorío. Esto no los engaña a nadie, hermano. Esa es la verdadera salvación. Por eso el arrepentimiento es una característica de un hijo de Dios, de un salvo, que todo el tiempo sabe que está buscando limpiar su vida, hacer las cosas agradables a Él. La salvación no es ir a una iglesia. La salvación no es confiar, queridos hermanos, que pertenecemos a una iglesia. No importa en qué tan grande sea, no importa qué tan ungido sea el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el hermano, no importa quién sea. Ese día del juzgamiento, lo que va a valer es que tanto se parecen a Cristo. Es lo que va a valer, hermano. Que tanto caminaron como Cristo, que tanto se apartaron para Cristo, que tanto fueron más y más, o inventan una justicia que no salva. Dios nos mandó a ser cristianos, nos mandó a ser santos. La salvación está en parecerse a Jesús, en su rostro, en su voz, en su señorío. Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo. Realmente parécete a Cristo. Busca las características de vivir una vida en el Espíritu, tener un encuentro con Jesucristo. Predica salvación, predica consagración, predica las leyes, predica lo correcto. Pero empieza en casa salvando. Predica realmente, queridos hermanos, la importancia de parecerse a Él. Jesús no anduvo haciendo desastre, dividiendo, causando problemas. No anduvo haciendo eso, hermano. Nadie se parece a Jesús así. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Por eso regresa a los pies de Cristo. Por eso entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo. No confíes en una religión porque va a desaparecer. Cristo lo va a tirar a la basura. Su religión no va a servir para nada. Su denominación, por muy famosa que sea, no va a servir para nada. No importa que en tantas actividades, nadie va a llegar. Estuve en todas las actividades, hice esto. No va a servir para nada. Lo que realmente va a servir es que caminaras con Jesús. Caminaras pareciéndote a Jesús. Que tu vida sea apartada, consagrada para el Señor en una búsqueda, y que apartes a otros y ayudes a otros, queridos hermanos, a alcanzar el reino. Esa es realmente la salvación. Vuelve a casa, hermano. Reconcíliate con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Ve y ofrécete en qué puedes servir. Ve y ofrece, Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida. Hazme entender tu palabra.
quiero ser obediente, quiero ser sujeto a la autoridad, quiero aprender el temor, quiero ser sabio. Por amor a mí, por amor a la familia, porque quiero seguirte, quiero servirte, no quiero contaminarme, Señor, no quieres quedarte. Por eso es importante entender, hermano, que este caminar tiene que ser una vida en el Espíritu. Que Dios nos ayude. Pero nada de lo que hagamos hoy va a tener valor como el ser enseñado, ser guiado, hermano, ser realmente moldeados cada día nuestra forma de ser a Él. Entendamos el valor de la salvación. Que Dios les bendiga. Cristo no mandó a ser cristiano. El cristianismo lo va a tirar a Cristo a la basura. No sirve. Lo que va a valer y va a tener peso es la santidad, hermano. Es la santidad. Vivir para Cristo, estar en Cristo, es lo que vale. Ven al Señor. Reconcíliate con Él. Pon a cuentas con Él. Que Dios te use para traer a otros, apartarlos, ayudarlos, empezando desde casa. Que Dios te bendiga, Dios les guarde a todos. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que el Señor me los guarde, el Señor los bendiga. Y entendamos esto, hermano, que es prioridad para nuestra vida. Muchas gracias, ayúdenos a compartir, dale like a la página. Gracias a nuestra hermana Betsabe, nuestro hermano pastor allá, Sancho, allá en Argentina. Saludos a la iglesia, a todos los que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias. Nuestro hermano pastor allá en Tierra Deseable. Muchas gracias. Nuestra hermana Angélica, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los guarde, que les dé el entendimiento como a todos, a cada uno. Porque esto, hermano, empieza desde todos. No hay ninguno que se salve de un mensaje. No podemos decir esto no es para mí. Es para todos. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos. Y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en el Cerrito Canacín al culto general. Les esperamos a partir de las 9 de la mañana. Visítenos para que juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Traigan un invitado y donde quiera que esté, lleve un invitado a la iglesia, lleve a alguien a la iglesia, hermano, salve, dedíquese a salvar, dedíquese a llevar gente al reino de Dios y que, hermano, realmente sea de bendición para su vida. Muchas gracias y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Bendiciones, hermanos.